Quiero pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Dice, versículo 4 del último libro de la Biblia, uno de los libros sin duda más atractivos, uno de los libros que realmente necesita un estudio muy profundo para poder entender algunas cosas, de las cuales que por supuesto no vamos a hacer ese estudio ahora. Pero sí quiero sacar algunas cosas. Dice el versículo 4, y queremos dar la bienvenida a algunos que por primera vez están con nosotros, otros quizás algunas veces más, pero oramos para que Dios les bendiga, que pueda ser un buen tiempo entre nosotros. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué versículo este, ¿no? Qué pasaje que en tan poco espacio encierra tantas verdades. Pero no solamente habla de quién es Jesucristo, sino lo que Jesucristo hizo para la humanidad y también, por supuesto, para cada uno de nosotros. Y el viernes en la reunión de jóvenes surgieron ahí diferentes temas y de alguna manera terminamos un tema diciendo que el nombre o el título o el lugar o la posición más importante que el cristiano tiene y puede tener y puede disfrutar es lo que dice este versículo aquí al final, que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero no para este mundo, no para esta tierra, no para este sistema, sino para ¿quién? Para Dios. ¿A través de qué? De lo que dice, de la sangre que Cristo derramó, al que nos lavó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiera Dios que todos los que estamos acá en esta noche podamos tener esta seguridad de saber que Dios nos ha perdonado, que la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, nuestro corazón, y que hoy tenemos este privilegio, esta bendición de sentir de que soy un hijo de Dios. Y que no hay posición más alta que yo pueda disfrutar de decir, rey, sacerdote, el lugar más alto, en la misma presencia de Dios, es donde Dios nos rescató de los lugares más horribles y diferentes con todo este grupo que está acá y quienes puedan estar escuchando por la radio. Saber que Dios nos sacó y nos puso en esa posición tan especial. Por eso, hermanos, que disfrutemos de esta bendición, de sentir que somos hijos, que somos reyes, que tenemos esperanza. Pero si yo tuviera que titular este mensaje, en esta noche le pondría el mensaje que quedó inconcluso. Y le voy a contar por qué. No este mensaje que está en la Biblia, sino porque quizás algunos de los que predican, de los que tienen que tomar el púlpito, alguna vez les ha pasado decir, uno viene embalado preparando algo y algo pasa donde Dios dice, no es por ese lado. Y esto fue lo que me pasó estos días. Venía trabajando sobre un mensaje para este domingo, pero en un devocional, que sé que varios, los que están acá, lo siguen,
me frenó y me hizo pensar. Y yo quisiera que en esta noche, de alguna manera, todos podamos frenar y podamos pensar. Y nos quedamos conversando ahí con Elizabeth acerca de esas palabras que este devocional traía. Pero no de las palabras en sí del escritor, sino del pasaje que traía como pasaje de cabecera. Y está en Apocalipsis. Y está un capítulo más adelante. Y es el capítulo 2. Y el versículo 1. Pasaje muy conocido, y me acordaba que yo hacía, no sé, si capaz que 1 año y medio, 2 años, debo tener por ahí el esquema, hablamos un poco acerca de esto con aquella pregunta, ¿por qué la iglesia de Éfeso desapareció? Pero no, ni quise ir a eso, ¿no? Quise tratar de mirar por qué el Señor a mitad de semana nos paró por ahí con este devocional y nos hizo pensar algunas cosas de este pasaje. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que no era cualquier iglesia, ¿no? Una iglesia muy fuerte, que tenía muchos ministerios, podríamos decir, que tenía muchas cosas. Fundada por el apóstol Pablo, en algún momento el apóstol Juan fue su pastor, pero el evangelio había impactado tanto en esa zona de Éfeso, una zona portuaria, donde había mucho movimiento, había mucha gente, pero también era un lugar donde era utilizado como zona de turismo, de descanso por los gobernadores más importantes de aquel lugar, de aquella época. Y el evangelio había impactado tanto que en la entrada de lo que sería el puerto en aquella época, habían puesto 4 columnas. 4 columnas grandes que arriba terminaban en forma de cruz. Y era en homenaje a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es que el evangelio había impactado tanto a aquella sociedad que quisieron hacer eso para que quedara esa demostración pública. Podían ver de lo importante y el trabajo del ministerio del apóstol Pablo ahí, pero sobre todo el evangelio, cómo cambió y transformó vidas. Una iglesia que tenía todo. Y saben, cuando yo pienso en esto, digo una iglesia que tenía todo, pienso en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Y saben, hermanos, si pensamos en nosotros, podemos decir de alguna manera, somos una iglesia que tenemos todo. Somos una iglesia que Dios nos permite juntarnos en este barrio y que queremos ser de bendición para esta zona, pero que Dios nos ha bendecido. Y podemos decir, tenemos todo. Por supuesto que en lo que es dinámica o estrategia, o lo que es amplificación, o lo que es cosas de afuera, por ahí siempre hay que mejorar y siempre hay todo. En la parte espiritual también siempre hay que mejorar y siempre hay terreno para avanzar. Pero tenemos todo. Tenemos un buen ministerio con adolescentes, un buen ministerio con niños, un buen ministerio con damas, un buen ministerio con jóvenes, un grupo de mayores, un buen ministerio también. Campamentos, y en fin, un montón de cosas. Seguimos enumerando y tenemos muchas cosas. Que no es de nadie y no es mérito de nadie en particular. Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Tenemos amigos, tenemos hermanos en Cristo, tenemos una familia que podemos disfrutar, tenemos una familia que podemos ver que está cerca en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor. Tenemos todo. Quizás podríamos ser, mejor dicho, tenemos mucho. Que a veces no valoramos. Y que a veces quizás miramos no con los ojos que deberíamos mirar. Y la iglesia de Éfeso también tenía todo. E inclusive, la iglesia de Éfeso también sabía decir que no a aquellas cosas que estaban mal. Y tenía la capacidad de discernir espiritualmente y dejar de lado aquello
esas modas cristianas que no aparecían solamente ahora, sino que en aquella época ya estaba también. Y también podía decir, no, esto está en contra. Pero vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Que Dios nos bendiga con algunos pensamientos que quiero sacar en los minutos que nos quedan. Una iglesia que tiene todo. Pero es interesante cómo Dios conoce el estado de la iglesia. Jesucristo conoce el estado de la iglesia. Dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y realmente podemos ver que esto podemos identificarnos con esto. Porque hay mucho trabajo, hay muchas cosas que se hacen en la iglesia. Hay hermanos que tienen mucha paciencia. Hermanos que vienen y renuncian a muchas cosas de su vida personal para poder servir a Dios en este lugar y en otros lugares. Los hermanos que salen con llamado frontera y que dejan sus comodidades y van a bendecir otra iglesia en otro lugar. Y diferentes ministerios salir y trabajar con los niños y tener que soportar diferentes situaciones. Y se precisa ¿qué? Paciencia. Dice, conozco. El Señor conoce. Y el Señor nos conoce en este momento exactamente igual como conocía a la iglesia de Éfeso. Y el Señor está viendo cómo las iglesias se mueven. Y hay una referencia muy especial, 7 iglesias, quizás nombra las iglesias más importantes de la época, en esa región, que todo esto es en Turquía, lo que sería hoy en día. Y algunos dicen que, bueno, las 7 iglesias de alguna manera hablan de diferentes etapas del cristianismo. Y que la iglesia de Éfeso está en los primeros 100 años. Y que nunca ninguna iglesia estuvo una vida tan espiritual y tan pura espiritualmente como fue la iglesia de Éfeso. Una iglesia que marcó presencia, que hizo la diferencia. Ahora el Señor sabía lo que la iglesia estaba sintiendo también. Dice, sé que has sufrido. Y en la iglesia hay sufrimiento. Suena como que medio contradictorio, pero hay sufrimiento, se sufre.
A veces se sufre el desprecio de los de afuera. A veces se sufre diferentes situaciones entre nosotros, entre los que estamos adentro, que no deberían ocurrir, pero no somos robots, ninguno de los que estamos acá. Y a veces suceden cosas y se sufre. Pero también se sufre cuando uno ve que hay personas que lamentablemente, si trajéramos este ejemplo a su vida, vemos que ese candelero que tendría que estar brillando, dando luz, empieza a apagarse. Y como termina diciendo, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Y se sufre y da tristeza cuando vemos hoy en día algunos que andan con su candelero apagado, o que de alguna manera podríamos decir, no que Dios los quitó, pero que no están donde Dios quiere que ellos estén. Y eso nos hace sufrir. Eso produce una carga en nuestro corazón. Como hemos dicho más de una vez, si alguien no está en la iglesia hoy y dejó los caminos del Señor, tiene que ser una carga en tu corazón, tiene que ser una carga en mi corazón. No para sufrir en un sentido de masoquismo, sino porque queremos que ellos vuelvan ¿a dónde? A los pies del Señor. Se sufre. Pero también cualquiera de los que estamos acá, también nuestro candelero puede apagarse. ¿Te puede pasar esto? Hoy decíamos en la escuela dominical, en la clase de los grandes, manejábamos esta situación. Cuando alguien lamentablemente decide dejar de congregarse o de venir a la iglesia, ya mucho tiempo antes decidió alejarse de ¿quién? Alejarse de Dios. Y nos encontramos con esta realidad. Puede haber alguien acá adentro que está en la iglesia, que está acá adentro, pero que su corazón ya está lejos de Dios, ya se apartó de Dios. ¿Cuál es el próximo paso? Si no hay un arrepentimiento y volver al Señor, el próximo paso es terminar afuera, sufriendo. Tengo contra ti, dice este versículo 4, que has dejado tu primer amor. Y termina el versículo 3 diciendo, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. De alguna manera podemos decir, la iglesia de Éfeso no dejaron de lado el objeto de su amor. No dejaron de lado a quien amaban, seguían amando a Jesús, pero ¿qué habían perdido? La pasión, que es muy diferente. Habían perdido que aquel primer contacto con la persona de Cristo. Y bien nos decía Pedro, y Pedro no sabía nada de lo que yo iba a hablar. De volver a aquel momento de la cruz, aquel momento cuando uno aceptó a Cristo como Salvador personal, recordar ese momento y ver cómo uno se sentía y sentir la pasión y las ganas de estar para poder recuperar ¿qué? Ese amor con el cual tenemos que movernos, para que nos proteja de terminar afuera. Tengo contra ti, no que me cambiaste por otra cosa, sino que me compartiste con otra cosa. ¿Se entiende esto? Ya hay otras cosas que ocupan el centro de tu corazón. Y dice, recuerda por tanto, ¿qué? ¿De dónde has caído? Recuerda. Y
cuando leíamos esto en esta semana, pensamos, es tremenda las palabras que Dios le está diciendo acá. Quizás si nosotros estuviéramos en ese momento, veríamos una iglesia espectacular. Pero Dios estaba mirando lo que había en el corazón de los que estaban adentro. Y hermano, ¿no será tiempo de frenar? De evaluarnos un poquito a uno mismo, es decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento estando dentro de la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? Hoy hablábamos en una reunión de maestros acá. Y alguien decía, la preocupación más importante es que los niños se salven. Y es cierto, en la escuela dominical. Pero yo le agregaría algo más a eso, que desprendo de este versículo. La motivación más importante para estar acá trabajando un domingo mañana con los niños es ¿por qué? Porque amo a ¿quién? A Jesús. Y cuando yo siento ese amor por Jesús y entiendo de que tengo que estar cerca y disfrutar de lo que eres, van a haber un montón de situaciones que yo voy a pasarlas por encima. ¿Por qué? Porque el objetivo mío es, porque amo a Dios, quiero que los demás también conozcan a Cristo. No es el caso. Pero podemos caer en ese problema también, en ese peligro. Quiero que se salven. Pero la pregunta es, ¿qué ven los chicos de mí, de Dios en mi vida? Los que trabajan con adolescentes, queremos que los adolescentes se salven, pero ¿qué ven ellos de Dios en mi vida? Tu familia, que no conoce a Cristo, ¿te gustaría que se salvaran? La pregunta es, ¿qué ven ellos de Dios en tu vida? ¿O solamente saben que vienen a la iglesia? Y Jesús le hace este llamado. Recuerda, volvé atrás a renovar de alguna manera esa pasión y entender que si realmente Cristo te salvó, y esto es como los matrimonios. Bueno, acá me metí en un lío ahora. No es lo mismo 30 años después que la primera semana. Si alguno me dice que estoy equivocado, es mejor. Bien, Martín. Ya ganó puntos Martín allá en el fondo, ¿eh? Ahora, hay cosas que se van, no voy a usar la palabra desgastando, no. Voy a usar la palabra que nos vamos acostumbrando. Y cuando uno se acostumbra a determinadas cosas, entonces como que por ahí pierde cierto valor de alguna manera, o no lo valoramos tanto. Y quizás no está esa pasión bien entendida del principio. ¿Y cómo se mantiene eso? Hay que trabajar eso. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Podemos caer también en ese tema de decir, me acostumbré a ser cristiano, a estar siempre dentro del sistema, a venir siempre a la iglesia. Pero quizás Jesús en esta noche me pueda decir, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Pero no te quedes solamente con recordar, sino que acción. Y arrepentirse, voy en esta dirección y cambio totalmente y empiezo a caminar en otra dirección. Y es decir, Señor, como iglesia en esta noche, quizás nos acostumbramos a muchas cosas.
Quizás hacemos ministerios porque disfrutamos la comunión con los hermanos. Quizás voy a visitar otras iglesias porque paso bien. Y quizás hago algún servicio porque realmente es como que socialmente me hace bien. Pero la pregunta en esta noche no es si pasas bien. El desafío en esta noche es si realmente amamos a Jesús. Y el amor que tenemos por Jesús es lo que produce que hagamos el resto. Porque si no nos puede pasar como la iglesia de ¿qué? De Éfeso. Tuvo todo. En su momento impactó. En su momento transformó una sociedad. Pero con el tiempo, ¿qué pasó? No está más. ¿Y qué nos garantiza a nosotros que podemos seguir? Si renovamos nuestra pasión con el Señor. Si realmente nos paramos y decimos, Señor, no quiero hacer las cosas simplemente porque hay que hacerlas. Pensaba en las palabras del Salmo 51. Cuando David hace una oración tremenda, y David hace una oración arrepintiéndose de un pecado, volviendo, queriendo reconciliarse otra vez con Dios. Y aquí no estamos hablando de reconciliarnos de un pecado, o capaz que sí. Porque ¿cuándo fue la última vez que le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados? Podemos decir, no, Alejandro, pero mirá que yo siempre oro pidiendo a Jesús perdón por mis pecados. Sí. Pero a veces oramos siempre y no sabemos lo que estamos diciendo. Y a veces nos acostumbramos a determinadas frases en la oración, tanto en público como privado, y que la decimos porque quedan bien. Y aquellos que quizás no están acostumbrados a orar públicamente y se levantan a orar y son nuevos en la fe, tienen miedo, porque ¿qué voy a decir? Capaz que piensan que no importa lo que diga, lo importa hay que decir lo que está ¿dónde? En el corazón. A veces hay muchas frases armadas que simplemente son frases armadas, pero quedan ahí. ¿Quién sabe eso? Solamente Dios sabe eso. Que por eso mira la iglesia en Éfeso y dice, tenés todo, pero tengo algo contra ti. Y como iglesia quizás tenemos todo. Individualmente, en nuestra familia, en nuestro trabajo, tenemos todo, pero tengo algo contra ti, dice Dios. Y cuidado con esto. Porque cuando tenemos poco o no tenemos nada, somos muy espirituales. Pero cuando tenemos algo que Dios nos da y empezamos a mejorar nuestra economía y empezamos a entrar en un sistema donde ya la comodidad empieza a ganarme terreno y Dios también te dice, tenés todo, pero tengo algo contra ti. ¿Qué perdiste? El primer amor. ¿Qué pasa si el Señor viene a buscarnos en esta noche? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Con un amor que realmente se mueve delante de Dios y nos hace temblar? ¿O simplemente la vamos remando, como decimos a veces? Y miren, hermanos, en la vida cristiana cuando decimos y la vamos remando, es muy probable que nos hundamos. Porque para mantenernos a flote en la vida cristiana hay que renovar esa pasión con Cristo. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y dice el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua. Y el versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque
no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tienes todo, pero tengo contra ti que no hay un corazón contrito y ¿qué? Y humillado. Y saben, hermanos, ¿cuándo se nota que no hay un corazón contrito y humillado? Cuando empiezan a haber determinados roces tontos, permítanme esta expresión, dentro de la congregación. Y cualquier cosita ya nos pone los pelos de punta. Y la sociedad en la que nos rodea, nos pone, siempre estamos como un erizo. Entonces, como nosotros somos parte de la sociedad, venimos a la iglesia y seguimos siendo como estamos afuera. Pero cuando hay corazones humillados, contritos, corazones que sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, hay muchas cosas que pasan. Y miramos por encima de esas circunstancias. Y dice la Biblia que el amor, ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa? Pasa por alto cosas que a uno lo ofendan. Que si realmente amamos, no vamos a juzgar. Vamos a tratar de levantar. Y ya se me fue la hora. Pero dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y quiero explicarles, leerlo algo que copié de un comentario para tener claro quiénes son los nicolaitas. Dice, esta palabra nicolaitas es una palabra compuesta. Nico, que significa gobernar o conquistar. Y laos significa la gente. Dice, de allí proviene nuestra palabra laico. Interesante esto, ¿no? No podemos profundizar demasiado, pero dice, no está muy claro quiénes eran los nicolaitas. Existen varias explicaciones. Hay algunos que opinan que era una orden sacerdotal que estaba comenzando a formarse y que estaban tratando de gobernar a la gente. Otros piensan que eran seguidores de un líder llamado Nicolás, pero que era un hombre de Antioquía, un apóstata, que había formado un culto gnóstico, autónomo, cuya doctrina era que había que practicar el pecado y probar el pecado para poder comprenderlo. Ahora yo les pregunto, ¿está muy lejos esto de lo que está pasando hoy en día? Practicar el pecado para poder comprenderlo, justificarlo. Dice, ese grupo se entregaba a todo tipo de prácticas, con la explicación de que estos pecados no tocaban el espíritu. Esto está pasando hoy en muchas iglesias que dicen, con Dios los asuntos de la fe, con el mundo los asuntos del cuerpo. ¿Qué significa esto? Fiesta con el cuerpo, pero vamos a la iglesia, nos portamos bien un par de días y las cosas de la fe las arreglamos con Dios. No es nuevo lo que está pasando, todo esto se está predicando hoy en día. Hay iglesias que lo están predicando. Las iglesias históricas, metodista, valdense, separar el cuerpo del alma. Y otros grupos evangélicos también. Porque lo importante es que la gente esté bien, que la gente se sienta cómoda, que venga, que no deje de venir a la iglesia porque le decimos que hacer esto o esto o esto es pecado. Ahora, la iglesia de Éfeso aborrecía a este grupo.
Y creo que nosotros también, de alguna manera, tenemos esta característica. No se puede separar el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Todo es de quién? Es de Dios. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y lo que Dios llamó pecado hace 2000 años atrás, lo sigue llamando pecado hoy también. Pero cuidado, porque también podemos seguir manteniendo este pensamiento o esta línea de pensamiento. Pero Dios también puede decirnos, pero tengo contra ti que te preocupás más por mantener una forma, o nos preocupamos más por mantener una línea de pensamiento que nos identifique, nos preocupamos más quizás de eso que amar al Señor. Y Dios nos dice, tengo contra ti que has perdido el primer amor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Palabra esta. El que venciere. Ahora, una frase que leía por ahí dice, no todos son aptos para escuchar la palabra de Dios. Puede oír un sonido audible. Oyen, pero no captan el mensaje. ¿Se entiende? Se puede simplemente escuchar, pero no captar, no percibir el mensaje. Y ahí el Señor está haciendo ese énfasis. El que tiene oído, oiga, diciendo, no solamente escuches un ruido, percibí el mensaje, lo que la iglesia, lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Y hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en este día? ¿No será que Dios nos quiere decir, miren, vamos a frenar, vamos a evaluarnos, vamos a mirar cómo estoy viviendo mi vida cristiana, cómo lo estoy llevando, cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo dentro de la iglesia? ¿No tendré que volver a donde estaba cuando tuve mi experiencia personal con Cristo y no bajarme de ahí? Quizás en esta noche Dios nos llama a esto, a que paremos, a que evaluemos, a que actuemos. Y si hay pecado para confesar, que lo confesemos delante de Dios. Y si hay liviandad en nuestra vida espiritual, que estamos enfrentando la vida espiritual de esa manera, que realmente nos arrodillemos delante del Señor. Y que vamos a entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos está diciendo hoy? ¿Qué te está diciendo Dios a vos? Yo no venía con esto para compartir esto. Pero intenté no hacer esto porque ya venía armando otra cosa. Pero hay un peso en mi corazón, pero por mí mismo. Porque yo me doy cuenta también que a veces hago muchas cosas porque hay que hacerlas. Y porque estoy acostumbrado a hacerlas. Pero Dios nos dice, tengo contra ti que perdiste el primer amor. Arrepiéntete. Y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad así nomás. Digo, ¿por qué el Señor nos trajo esto? Es para algo. Y que el Espíritu pueda hablar en nuestro corazón con libertad. Que en esta noche cada uno nos podamos mirar delante del Señor y decir, Señor, vos sabés que yo quiero avanzar, yo quiero seguir, quiero hacer lo que vos querés, pero ayúdame a hacerlo porque te amo a vos y no porque tengo simplemente una responsabilidad. Ayúdame a hacerlo porque quiero que realmente la gente conozca a Cristo. ¿Pero por qué? Porque la gente ve el amor tuyo en mi vida, entonces lo quiero compartir con ellos. Señor, si estoy muy cómodo en muchas cosas que tengo, perdóname por eso.
y que lo que tú me diste, quiero ponerlo realmente al servicio tuyo. Y si quizás tengo que salir de alguna incomodidad, ponerlo delante de ti, porque es tuyo. Tengo contra ti que perdiste, que dejaste el primer amor. No amaron otras cosas, otros ídolos. No cambiaron el objeto de su amor, pero dejaron de amarlo como lo amaban al comienzo. Y yo debo confesar que eso a mí me pasó. Pero no quiero vivir los años que me quedan, no sé cuántos, viviendo en esa rutina. Quiero realmente vivir de tal manera que pueda volver a recuperar ese amor, que Dios me amó de tal manera y que mi vida esté motivada por la pasión de ¿qué? De la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Después Pedro compartirá los anuncios, pero que este tiempo pueda ser un tiempo especial. Yo no sé lo que Dios quiere de nosotros, pero una cosa sí sé, que Dios sabe lo que Él espera de mí. Que nosotros podamos estar en sintonía con lo que Dios espera de mí. Que le podamos decir, Señor, vos me conocés. Gracias por el ministerio que puedo hacer con los niños. Gracias por lo que se está haciendo en Progreso. Gracias por el trabajo con las damas. Gracias por tantas cosas. Pero Señor, que haga esto de una forma como vos querés que yo lo haga. Siempre pasa algo para distraer en estos momentos. Y no es casualidad. Y solamente digo una cosa. Hoy con Elizabeth hablamos. Los que trabajan con matrimonios y los que trabajan con niños son los que más van a estar atacados espiritualmente. Y eso está pasando en la escuela dominical acá en Manga. Y estoy seguro que en Progreso también, en todos lados. Hay problemas y en la casa de ellos también las horas felices. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que se alcance a los niños. Y no se quiere que las familias y los matrimonios estén firmes. Y tenemos que ser conscientes de esto. ¿Qué dice el Espíritu a nosotros? Si no estamos cerca del Señor y el Espíritu Santo nos llena nuestro corazón y nuestra vida, el candelero se puede apagar. Señor, queremos en esta noche venir delante de tu presencia, seguir delante de tu presencia. Tú nos conoces. Padre, como iglesia queremos presentarnos delante de ti y queremos darte gracias por todas las cosas que tú nos permites disfrutar, que nos permites tener. Por las cosas que podemos hacer, por de los detalles más importantes hasta esos detalles que quizás no se ven. Pero Señor, gracias, porque tú estás en control de todas las cosas y conoces nuestra vida. En esta noche queremos pedirte, Señor, que tú trabajes en nosotros en forma individual donde tienes que trabajar, donde cada uno necesita. Como iglesia, Señor, que trabajes en las áreas donde tenemos que ajustar, que confesar, que sacar cosas. Para que, Señor, no escuchemos nunca esas palabras, pero tengo contra ti, que has perdido, o que has dejado, o que has abandonado, o que te has caído de ese primer amor. Señor, bendice cada corazón que está aquí en esta hora. Y si alguien está lejos de ti, que pueda volver a tener un encuentro personal contigo. Si alguien aún no te conoce, que pueda disfrutar de ese amor, de la obra de Cristo en la cruz y que derramó esa sangre preciosa
para limpiar nuestro corazón de todos nuestros pecados. Que alguien pueda abrir su corazón a ti, si aún no lo tiene, y decir: Señor, llena mi vida, perdona mis pecados. Pero Padre, como iglesia, queremos presentarnos delante de ti y decirte: Señor, aquí estamos. No sabemos lo que quieres hacer con nosotros, pero queremos ser una iglesia que esté limpia, que esté cerca de ti. Que no nos confiemos por todas las cosas que tenemos, sino que nos aferremos, que renovemos ese compromiso, esa pasión contigo, y podamos sentir, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, que nos conoces y que quieres seguir bendiciéndonos. Señor, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a cada uno a poder aprovechar esta oportunidad. Te bendecimos por lo que tú eres. Y gracias por el privilegio que nos has hecho reyes y sacerdotes. Somos tus hijos. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.